¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos como siempre a esta hora a Ágora, esto es 7 Televalencia. Comenzamos la semana y lo hacemos con una tertulia muy especial. Hoy queremos pulsar hacia dónde vamos, dónde está el periodismo valenciano, mucho que reflexionar sobre esta profesión, también sobre el papel que desempeñamos los periodistas. Lo hacemos con motivo de la gala que se celebrará el próximo jueves. Se cumple ya la 11ª edición de los Premios Periodísticos Comunitat Valenciana, unos premios organizados por el sindicato CESIF que cuentan con la colaboración del grupo Ribera Salud. Les presento, está con nosotros esta noche la presidenta del sindicato CESIF, Alicia Torres. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Una nueva edición, todo preparado, me imagino, para esa gran gala. Estamos en ello, casi ya preparado todo. Bueno, pues bienvenida, mucho que reflexionar con usted. También con nosotros la directora de comunicación del grupo Ribera Salud, Angélica Alarcón. Buenas noches. Hola, buenas noches. De nuevo, Grupo Ribera Salud apostando por estos premios ya consolidados en la sociedad y en el periodismo valenciano. Correcto, muy ilusionados de estar un año más apoyando el periodismo valenciano y representando pues al Grupo Ribera Salud. Bueno, pues bienvenida también, mucho que aportar esta noche y, como no, contamos con los 3 premiados de la edición de este año, todo un lujo tenerlos cerca. Hablamos de Alfonso Gil, que recibe este año esa trayectoria profesional. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros y de poder participar para hablar de este tema tan apasionante e incluso controvertido. Bueno, periodista con una importante trayectoria profesional, ahora y durante muchos años en la agencia EFE, muy vinculado al tema deportivo, Alfonso. Pues así es, así es. Bueno, pues mucho que preguntarle, que reflexionar con él. También está con nosotros Cristina Bea. Ella es la periodista del año, elegido por esto. Suena. Cristina Bea, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. Para conocerte un poquito mejor, bueno, has estado en numerosos medios de comunicación, pero con un denominador común con Alfonso, vinculada siempre al fútbol y también al baloncesto. Sí, la verdad es que han sido los dos deportes de los que he estado más cerca en estos años de trayectoria profesional, que me traen aquí agradecida y emocionada. Bueno, pues bienvenida, también mucho que reflexionar con la periodista del año. Y también revelaciones, otra de las categorías que este año es para Beatriz de Zúñiga. Beatriz, buenas noches. Buenas noches. Trabaja actualmente en el diario Las Provincias, una importante también trayectoria profesional y muy vinculada también a la maquetación, el diseño. Sí, así es. Desde que entré como becaria en el periódico, llevo 8 años trabajando en la sección de diseño e infografía de Las Provincias y bueno, encantada de estar aquí con vosotros esta noche. Bueno, pues enseguida les conocemos mejor, les preguntamos esto del periodismo cómo va, pero nos centramos, si quieren, al principio en lo que es en sí estos premios. Alicia, algo que nació hace 11 años, cómo vamos a probar, a ver qué ocurre, cómo se aceptan, totalmente consolidados y reconocidos en la Comunitat Valenciana. Efectivamente, esta iniciativa, que surge hace ya 11 años, pues actualmente ya está totalmente consolidada, y no solo eso, es la única iniciativa de este tipo que existe en nuestra comunidad. Y lo que pretendía este galardón o estos premios era pues reconocer la labor de los periodistas, esa labor tan importante que desarrolláis, y que desde CESIF entendíamos que necesitaba ese reconocimiento social, y a partir de eso, de hace 11 años, pues venimos celebrando esta gala en la que se reconocen las 3 categorías que hemos mencionado. Y este es nuestro único objetivo, es decir, poner en valor el trabajo del periodista. Entendemos que es una profesión vocacional, que es una profesión en la que todos estáis implicados las 24 horas prácticamente del día, que se vive muy intensamente y que a la sociedad la necesita. Es una profesión necesaria para una sociedad democrática avanzada y que necesita de ese cuarto poder que nos hace falta para que los ciudadanos tengamos esa información cada día y podamos valorar con esas informaciones, dar nuestro punto también de vista. Y en ese sentido, pues ese es el único objetivo que hemos perseguido siempre. Bueno, y aquí se ha mantenido Angélica Alarcón, los periodistas que siempre estamos en esos premios, pero no había nadie que nos daran estos galardones. Era curioso, se ha conseguido, se ha logrado y se han consolidado.
a lo largo de los años. Correcto, sí, nada, muy contentos de haber acompañado al sindicato CESIF en esta magnífica idea única, como dice Alicia, no hay un precedente en la comunidad, y muy contentos de estar ya 11 años respaldando estos premios. Forma parte un poco pues también del compromiso social que tenemos de apoyar el periodismo de rigor, el periodismo como entendemos que debe ser el periodismo, ¿no? Ya hablaremos luego de ese otro tipo de periodismo que hay, pero bueno, entendemos que estos premios precisamente es para poner en valor las buenas prácticas periodísticas, los buenos profesionales y bueno, compartimos también desde nuestro sector sanitario, compartimos este aspecto vocacional que comentaba Alicia, tenemos mucho en común el sector sanitario con la profesión periodística, pues porque son profesiones muy vocacionales, 365 días por 7 por 24, entonces también vimos que teníamos muchas cosas en común y de ahí también nuestra apuesta por haber apoyado desde el primer día. Es una profesión vocacional. Primera pregunta para los galardonados. Alfonso Gil, 24 horas los 365 días del año. Yo tratando de que sean unas poquitas menos, la verdad, porque si no el tema se complica. Sí. Pero sí, hombre, claro que es una profesión vocacional, como algunas otras, ¿no? Esta es la única. Es más que una profesión, un oficio. Yo creo que esto es un oficio en el cual pues tienes que desarrollar una serie de prácticas, una serie de conocimientos para tratar de que lo que haces pues realmente llegue al consumidor final de la información en las mejores condiciones posibles, de calidad, de objetividad, de transparencia, y a veces no es fácil, sobre todo porque todo lo que ocurre alrededor, todo el entorno de la profesión, es que todo está pasando muy deprisa, todo avanza muy deprisa, la tecnología, la inmediatez, entonces llega un momento en que a veces, sobre todo si te vas haciendo ya un poquito mayor, pues te cuesta correr detrás del galgo muchas veces, ¿no? Porque es complicado. Pero yo creo que el espíritu eso se mantiene y bueno, y a veces hasta incluso lo consigues. Claro. ¿Cómo trabajaba Alfonso Gil hace 20 años y cómo trabaja ahora? Bueno, Esto ha cambiado demasiado deprisa, como decía. Pues yo no es que hice la información del descubrimiento de América, pero me faltó poco, me faltó poco. Bueno, la clave, sí, claro, trabajábamos de una manera muy rústica, sin teléfonos móviles, sin tecnología, dictando informaciones por teléfono desde unas cabinas que hoy en día ya ni existen. Y el tema el tema para mí no es cómo lo hacíamos, que es verdad, sí, sino el tema de fondo es qué poco tiempo hace que hacíamos eso todavía. Claro. Porque es que 20 años, en teoría, como dice la canción, no es nada. Pero yo, no sé, no me acuerdo cuándo. Yo he transmitido en los años 90 crónicas por ordenador, desmontando los teléfonos fijos y con pinzas de cocodrilo, conectándome a un móvil. Y no te estoy hablando de la posguerra ni nada por el estilo, te estoy hablando de los años, hace 4 días, de los años 90, y mi compañero se iba a hacer fotos a Murcia y venía y revelaba en Valencia, en la oficina. Entonces, claro, parezco un poco abuelo cebolleta. No, para nada. Pero es que esto es lo que es verdad. Es lo que ocurría. Es que era la realidad y para mí lo que más me impacta no es que eso haya pasado. Porque eso sí nos lo cuentan periodistas que cubrieron acontecimientos hace 80 o 90 años, pues nos parecería lógico. Pero es que yo he estado en ello y mis compañeras de mesa han estado a medio centímetro de haber hecho eso también. Sí, Cristina Bea, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo ha cambiado todo tan deprisa desde que iniciaste tu andadura en el periodismo hasta la actualidad? Porque ahora, por situarte, trabajas en Movistar Plus, donde bueno, pues estás retransmitiendo, ¿no? Haciendo entrevistas a los jugadores de sí, pero deporte. Yo tengo la fortuna de que ahora tenemos todos los medios a nuestro alcance, pero lo que habla de Alfonso de la prehistoria, yo empecé la carrera en el año 2001, hace menos de esos 20 años, hace 19. En aquel momento no existían las redes sociales, que hoy parecen tan básicas, que lo son para el periodismo, para la manera de transmitir la información. Me acuerdo que diseñábamos páginas web de una manera totalmente rudimentaria. El aspecto de las páginas web no tiene nada que ver con lo que es hoy en día, y no hace tanto. Es que realmente la evolución, y sin sentirnos abuelos cebolletas, porque todavía somos jóvenes, Alfonso, es muy rápida y hace que nos vayamos adaptando día a día. Que la idea que yo tenía del periodismo
cuando yo era una niña y ya tenía esa vocación de la que hablabas, de querer dedicarme al periodismo, en concreto al periodismo deportivo, pues ha cambiado mucho con lo que es hoy la manera de todos los medios a nuestro alcance, para bien y para mal, ¿eh? Porque creo que hay una parte que seguro que tocamos con esa inmediatez y con la diversificación de esas redes sociales que generan tanto ruido y poca información válida en un primer momento, desgraciadamente en muchos casos, pero que hace que te tengas que adaptar rapidísimamente. Claro, hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías de manera muy rápida, todo sucede con esa inmediatez de la que hablábamos. ¿Qué opinión tiene al respecto también Beatriz de Zúñiga? Yo soy la que menos lleva en el sector. Hace 2 días que entré, podría decirse, si me comparo con Alfonso, por ejemplo. Llevo solo 8 años y puedo decir que el cambio en 8 años ha sido abismal. Espectacular. Abismal, incluso en el último año, los horarios, las rutinas, los cambios que hay en la redacción. Si yo miro la redacción, mi redacción cuando entré en el periódico hace 8 años, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy en día. Entonces, creo que estamos en un cambio constante y que él cuenta historias que nos parece súper lejanas, pero que no lo son tanto. Pero es que yo también podría contar historias de hace 8 años que no tienen nada que ver con la realidad de ahora. Con la realidad que vivimos hoy en día. ¿Son cambios positivos? ¿Son cambios que van demasiado deprisa? ¿Nos cuesta adaptarnos a ello? Yo creo que los periodistas tenemos mucho arraigo por la costumbre. Somos muy costumbristas y nos gusta mucho lo que esto se hacía así y vamos a seguir haciéndolo así. Pero creo que nos estamos adaptando muy bien a una revolución tan grande y tan rápida que otros sectores, estoy segurísima, que no serían capaces de evolucionar tan rápido. Y nosotros, sin embargo, creo que vamos de la mano de la sociedad, porque al final esto no es un cambio del sector, es un cambio de la sociedad. Y el periodismo forma parte de esta sociedad y es clave en la sociedad. Entonces debe ir de la mano. Y yo creo que es un sector que se adapta muy bien a estos cambios, que además son muy rápidos, porque efectivamente cuando yo entré en el periódico las redes sociales eran también un tanto residuales, no eran tan importantes como hoy en día, y hoy no imaginamos una noticia que no salga en una red social. No, y que es la manera inmediata, o sea, cuando te llega un eco de que ha pasado algo, lo primero que hacemos es irnos a la red social, probablemente de Twitter, a informarnos, a ver qué es lo que ha ocurrido. Claro, pero decía muy bien dicho también, mucho ruido y poca información. Claro. Totalmente. Aquí es lo que veamos. Angélica, Alicia, esto está cambiando, ¿no? Lo de las redes sociales también También en el mundo sanitario, empresarial, y en la comunicación, en el sindicato. En la comunicación corporativa o en la comunicación empresarial donde yo me muevo, también es brutal. O sea, ese mismo cambio que comentáis a nivel de redacción y a nivel de medio de comunicación que habéis percibido, a nivel de comunicación empresarial y de relación de la empresa con los medios de comunicación, es brutal también cómo ha cambiado el paradigma. Yo llevo 20 años ya también en el sector de la comunicación empresarial, y también lo que estáis diciendo me es muy familiar porque ocurre exactamente lo mismo. Cómo nos comunicábamos desde las empresas con los medios de comunicación cuando yo empecé a trabajar, y cómo es ahora. El tema de las redes sociales yo creo que ha sido una revolución que nos ha puesto las patas para arriba un poco a todos. Sí. La empresa ahora está también mucho más pendiente de lo que se publica de ellos y de la imagen que se está dando de ellos a través de un tuit, que realmente... Y es una pena, porque pues lo que siempre se ha dicho, que un tuit puede arruinar la reputación de una empresa en 30 segundos. En 30 segundos, sí. Claro, ahí está, ¿no? Todo eso es cierto, pero yo creo que también el ciudadano ahora recibe mucha información de muy diversos canales. Pero al final lo que le interesa a él, yo creo que lo contrasta con quien realmente le ofrece esa información veraz, transparente, fiable. Es decir, cuando algo te interesa de verdad, sí que buscas una fuente que sea de reconocido prestigio y que tenga esa trayectoria a destacar. Por tanto, si hace unas décadas adolecíamos de escasez de información, ahora con la sobreabundancia de información, creo que al final el ciudadano tampoco, también necesita de ese contraste de que eso que recibe por 1000 vías pues es real, y ahí sí que creo que acude a un medio que sea transparente, fiable, que veraz, o sea... También tampoco es fácil engañar al ciudadano en ese sentido. Alfonso, se busca todavía esta información rigurosa, contrastada, verificada. Sí, debe haber alguno que la busque todavía. Pero quedan pocos. Sí. Alicia dice que sí, es cierto que sí. Creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que la clave hoy en día está en la distinción clara entre las dos palabras, información y periodismo. Es decir, hoy en día todos estamos sobreinformados, eso lo asumimos todos.
pero estamos sobreinformados en lo básico, en lo superfluo, en la puntita del iceberg. Luego el periodismo hoy en día tiene un factor de análisis, un factor posterior, porque además hoy, no solamente en el mundo del deporte, que yo conozco más, pero en el mundo de la política o en cualquier mundo, nosotros, el periodismo cada vez más está interpretando lo que todos hemos visto. Es decir, nosotros estamos viendo imágenes, sobre todo en la televisión, y estamos teniendo una información que requiere luego un análisis posterior. Y eso es el espacio que le queda al periodismo del siglo XXI. El periodismo del siglo XX ¿sí? Era informarnos de lo que había pasado. Pero es que ahora de lo que nos toca es analizar lo que prácticamente todos conocemos. Al instante y al momento, claro, ¿no? Es que, ¿qué pasa en China con el coronavirus? Pues tenemos 1000 impactos. Pero que alguien nos explique con un poquito de detalle qué va a pasar, qué va a ocurrir, las consecuencias económicas. Que te hable gente con un poquito de experiencia y con un poquito de conocimiento. Yo creo que eso es el cambio fundamental que hemos vivido, porque yo creo que no hay nadie que no sepa que hay coronavirus en China. No necesitamos leer un periódico o ver una televisión para saberlo, pero bueno, hasta donde menos tenemos que asustar. Claro. Y todo eso que nos lo explique alguien, y yo creo que el periodismo va a ir para ahí. El periodismo va a pasar por esa reflexión, ese análisis, como decía Alfonso, ¿qué piensan también al respecto nuestras premiadas? Yo creo que no solo vamos hacia ese análisis, sino que las sensaciones, por la manera en la que consumimos ¿sí? medios de comunicación, que vamos cada vez más al debate, a que haya una mesa de diálogo, que cada uno aporte, porque es la manera en la que también aguantamos más tiempo viendo algo. Sí. Los tiempos de lectura cada vez son menores, esa inmediatez ha llegado a nuestra manera de consumir los medios de comunicación y necesitamos que la información que se nos dé sea o muy rápida o que nos interese mucho el debate que se genera hasta el punto de que nos mete dentro del debate, como espero que sea hoy, para estar ahí, porque realmente ha cambiado mucho lo que necesitamos recibir de una información. Como decía Alfonso, el caso del coronavirus, que es lo que nos ocupa ahora. Todos estamos al corriente, pero queremos que alguien desde China o alguien desde Italia o alguien con una mesa de expertos aquí nos cuente. Es la manera que tiene de engancharnos. Por eso el periodismo ha cambiado tanto, por eso quizá los artículos de opinión de peso con nombres cobran todavía mayor relevancia, aunque siempre lo ha tenido, pero el coloquio y yo creo, el tener una mesa de debate creo que cada vez va a ir cogiendo más, y lo mismo con otro tipo de vídeos o de información diferente. Ya no vamos a ir tanto a leer, porque sabemos que cada vez aguantamos menos tiempo haciéndolo, pero que vamos a diferentes maneras de ofrecer los productos y de consumirlos, cada día más rápido. Cada día más rápido, y ahí está la labor también en este caso de Beatriz de Zúñiga, ¿no? Esa creatividad, esa manera de plasmar en una maquetación, sí, como en un periódico impreso, para captar la atención, ¿no? Sí, cada vez consumimos más visualmente, vale, pero visualmente todo, no solo el periodismo. Compramos por los ojos, comemos por los ojos, nos dedicamos a hacer fotos, absolutamente todo, porque vivimos de la imagen. Y yo creo que ahí el diseño tiene un papel fundamental. El diseño hace que, al igual que la información, como muy bien ha dicho Cristina, en una mesa de debate más rápida, más entretenida, atrae más a la persona que nos está escuchando. Creo que una información bien vestida, bien diseñada, bien jerarquizada, sobre todo, porque al final el diseño no es decorar, sino jerarquizarlo de aquella forma en que la información se lea mucho mejor y sea más atractiva, ¿no? ¿Y se cuida poco esta maquetación, este diseño en los medios tradicionales, pregunto? ¿O también se están adaptando? No, yo creo que sí que se están adaptando. Ha habido una revolución en los últimos años. Se cuida cada vez más porque se sabe que cada vez es más importante. Y en el mundo digital pasa exactamente lo mismo. Es muy importante cómo jerarquizas la información y cómo la transmites para que sea consumida. Y volviendo al tema que estábamos con lo de qué hace el periodismo hoy en día, yo creo que también hay una cuestión que debemos plantearnos. Creo que nos dedicamos muchísimo tiempo a desmentir. Creo que el periodismo se ha convertido mucho en desmentir más que en informar. Porque, claro, propagar una mentira es muy fácil, desmontarla es más difícil. Es más, vemos algunas informaciones que se publicaron hace
hace 2 años, por ejemplo, ya salieron medios de comunicación fiables a desmentirlas y años más tarde vuelven a aparecer y tenemos que volver a aparecer a desmentir que esa información no es real. Y creo que el periodismo últimamente pierde mucho tiempo en desmentir, que también es informar a la sociedad, ¿no? Decirle, esta información... Pero no es su objetivo prioritario. No es el objetivo prioritario, pero claro, ante tanto ruido y tanta desinformación, nuestra labor también va en intentar formar a la gente y dirigirla. Esto es información, esto no lo es, esto es periodismo, esto no lo es. Y creo que es una labor muy complicada y un reto que tenemos muy grande por delante y que va a costar muchísimo para conseguir, porque hay muchos altavoces. Y cuando estás rodeado de altavoces, que una voz pueda imponerse sobre el resto es muy complicado. Retos del nuevo periodismo, ahí está. Cómo combatir la desinformación y las noticias falsas, Alfonso. Es algo con lo que nos encontramos también, ¿no? Por esos altavoces que decía alguna que otra nos Beatriz. encontramos. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando hablábamos de información y cuando hablábamos de periodismo, el periodismo lo están haciendo en general unas personas que se dedican profesionalmente a ellos, y hoy en día las redes y los medios permiten que la información te llegue desde cualquier punto de vista. La cantidad de vídeos captados desde un teléfono móvil que se pueden ver en televisiones generalistas o en cualquier lugar, pues esto realmente es una saturación. Es decir, todos somos informadores potenciales de todo. Y eso no es un nuevo modelo periodístico, eso es un nuevo modelo de sociedad. Eso es una revolución impresionante, porque tú vas por la calle y chocan 2 coches y no se hacen nada y tienes una foto. Y si dentro de ese coche pues va Brad Pitt, pues tienes la foto del año. Claro, es que este tipo de... Y luego para mí hay otro elemento en el cual yo también quería insistir, es en el tema de las informaciones y los temas sustanciales efímeros. Mi pregunta es, ¿ya no hay incendios en Australia? No, es que no lo sé si no hay incendios en Australia. La verdad es que no lo sé, pero yo creo que hace un mes que no he oído hablar de... Y un día se apagará, iba a decir se morirá, pero no era la palabra, el tema del coronavirus, y desaparecerá de nuestra vida, salvo que sea el colapso del fin del mundo. Entonces, claro, hoy también vivimos condicionados porque el tiempo de una persona de consumo de información es limitado. Es limitado. Tú hablabas antes de los debates. Vale, a mí me parece bien un debate a fondo sobre un tema interesante. Pero ¿cuánto tiempo somos capaces nosotros de aguantar, dedicar, desconectar enseguida para centrarnos en un tema que nos puede parecer interesante, pero si no leemos, también nuestro tiempo de consumo de otros temas es limitado, porque antes no había tanta posibilidad de enterarse de cosas, pero es que ahora podíamos hacer un debate de expertos de 5 horas para hablar del Brexit. Y yo, la verdad, con todos mis respetos, no dispongo de 5 horas para dedicárselo al Brexit, por muy interesante que me Los tiempos han cambiado, volvemos un poco al origen, ¿no? de lo que comenzaba esta tertulia. Nos adaptamos también el periodismo a lo que está pasando en la sociedad, Angélica y Alicia, ¿no? Demasiado deprisa, esos tiempos también. Sí, y cuando se habla también de la credibilidad de los medios y que han perdido credibilidad en los últimos tiempos, o que ya no se les considera tan poderosos como era antes, realmente no es el medio tampoco el culpable ni el periodista, es también fruto de la sociedad en la que vivimos. Yo creo que han perdido credibilidad los portavoces. Al final los medios están reproduciendo pues lo que dicen determinados portavoces políticos, empresariales, sociales, y realmente lo que yo creo que sí que está en crisis totalmente es la credibilidad de estos portavoces. Cada vez nos creemos menos lo que dice el político, nos creemos menos incluso lo que dicen los empresarios. Fijaos la cantidad, por no nombrar empresas, pero un grupo bancario muy potente, la crisis que tiene desde hace varios meses, que hace años también era impensable, ¿no? Que un gigante tan grande se viera afectado por este tipo de informaciones, ¿no? Entonces, al final los medios que están reproduciendo esto, la credibilidad que está fallando es realmente de estos líderes, de estos representantes, de estos portavoces, y cuando el medio reproduce esto, acaba contagiándose también de esa falta de credibilidad. Sí, falta de credibilidad, Alicia, ¿está de acuerdo? Bueno, yo creo que también en los tiempos de estos de la revolución digital y de tanta información y tan dispersa, pues todo contribuye a un poco el caos de las noticias falsas, de la desinformación,
Pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, siempre hay referentes a los que se puede recurrir, contrastar esa información, verificar que eso es real, cierto, y eso para mí es poner en valor el trabajo que vosotros realizáis. Es decir, bien que tengamos todo este entorno disperso, confuso de redes y tal, pero siempre al final hay un referente al que recurrir, al que poder ver si realmente esa es la información que es buena y válida. Y todo esto a pesar de la crisis bestial que ha sufrido el sector, que tampoco hay que olvidarla. Que nos daría para otra tertulia. Nos daría para otra, pero sí me gustaría que yo, como en mi parte, que soy sindicato, pues sí, también hablar de la precariedad laboral que muchas veces existe en el sector de la información, y que yo creo que es una cosa que hay que decir, reivindicar y también apostar por estos profesionales que desarrollan un buen trabajo y que tienen que tener unas condiciones laborales adecuadas y dignas. Y en ese sentido, toda es la filosofía que unía a estos premios, todo este conjunto de cosas. Bueno, pues también esta parte reivindicativa, ¿no?, que la tiene también estos premios, precariedad laboral. Alfonso, Cristina Bea, ¿qué pensáis al respecto? ¿Está poco reconocida la profesión de periodista? Bueno, desde el punto de vista laboral o salarial, pues yo creo que sí, en general sí, son tiempos complicados, son tiempos difíciles. También en ese sentido, hay un nicho de trabajo muy reducido en el periodismo convencional. El periodismo convencional cada vez tiene menos capacidad de absorción de la gente que entra, porque el papel, sabemos el papel que tiene. A veces las redes sociales pueden funcionar con menos gente de las que se pudiera pensar. No hay dotación económica para que la gente pueda hacer trabajos un poco más profundos o más de investigación, por decirlo de alguna manera, buscando fuentes, entrevistando gentes. Esto el día a día prácticamente no te permite hacerlo. Y el problema fundamental es que salen de las facultades gente sobradamente preparada, a las cuales entrar en ese ámbito laboral pues les resulta muy complicado. Y realmente donde hay algunas posibilidades, más allá de las cuestiones salariales y laborales, pues es en el mundo de la comunicación. ¿Sí? Sí, en el mundo pues de trabajar para instituciones, para empresas, para profesionales, en nuestro caso del deporte, para deportistas profesionales, donde ahí cada vez pues hay mucha gente muy joven que con conocimientos y con imaginación han encontrado un nicho y se defienden como pueden. Ninguno de ellos había elegido esta profesión para enriquecerse. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Eso lo sabíamos todos. Sí. Pero entre enriquecerse y no tener expectativas de poder alquilar un piso, pues debería haber por lo menos un término medio, ¿no?, que está muy por debajo del listón que había cuando yo empecé a incorporarme con unas condiciones laborales que eran muy diferentes a las actuales. Una profesión muy demandada. Vosotros que sois profesores en la universidad sabéis que es una titulación que tiene mucha demanda y, por tanto, en una era de la comunicación como la que estamos, en la que todo depende muchas veces de esa comunicación, hay que tener una salida para todos estos... Claro, Cristina Bea introducía también, Alfonso, este nuevo ámbito, ¿no?, de la comunicación corporativa, de empresas. Total. Que hay salida ahí. Es la gran salida, porque en realidad es una faceta que cuando empezamos la carrera, yo creo que tanto Beatriz como yo en absoluto nos planteábamos. Yo recuerdo estar en la facultad y vino una chica que trabajaba como freelance, que en aquel momento era una palabra totalmente desconocida, que llevaba comunicación a nivel cultural, y era como, no, trabajo en casa, trabajo con el ordenador, y era como algo imposible. O sea, era una supermujer que apareció allí y decíamos, ¿cuál es este perfil? ¿Cuál es esta salida profesional? No existe, en nuestra mente no concebíamos algo que no fuera una salida en un medio de comunicación. Cuando sales al mercado laboral te encuentras, yo misma me lo he encontrado porque además llevo también gestión o comunicación corporativa en paralelo, que es la gran salida, porque al final cada vez las empresas, las instituciones necesitan más esa vertiente comunicativa, como decía Angélica, cómo ha cambiado la manera de una empresa de comunicarse, y afortunadamente se ha abierto ahí una vía muy importante para que los periodistas podamos trabajar hoy en día, porque los medios de comunicación, como decía Alfonso,
con la reducción de la publicidad, con la precariedad, con las redacciones cada vez más limitadas de personal, de medios y de fondos, están haciendo que al final quien trabaja en un periódico como Beatriz sea un privilegiado, porque son cuentagotas las personas que están trabajando ahí. Son nuevas salidas, y yo cuando tengo la oportunidad de ir a la facultad, alguna vez Alfonso, que también me ha invitado, siempre lo digo a los chicos, que no hay que cerrarse ninguna puerta. Claro. Y que a lo mejor su sueño es pues ser periodista deportivo, pues que a lo mejor son muy felices llevando la comunicación corporativa de un deportista, de una empresa, de cualquier institución. Que el periodismo está cambiando, igual que hablábamos de las redes sociales, también de las salidas profesionales, afortunadamente. El periodismo está cambiando y está provocando, bueno, pues esas redacciones vacías en los medios de comunicación, cada vez menos, y eso también tiene sus consecuencias, lógicamente, ¿no? Sí. En los resultados. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo que creo que cuando entramos en la carrera queríamos acabar en un medio de comunicación. Sigue ocurriendo. Hoy en día los alumnos que tengo de primero vienen con todas las ganas de salir a un medio de comunicación, ya sea televisión, radio, prensa, y acaban la carrera pensando que su gran futuro está en la empresa. Claro. Es cierto que cada vez necesitan más profesionales las empresas, más profesionales de la comunicación, que sepan llevar las redes sociales, porque efectivamente un solo tuit te puede manchar la imagen de toda la empresa, ¿no? Y entonces se ha abandonado un poco este perfil de gente que tenía algo para llevar las redes sociales, que se le daba bien, y ahora han ido a un perfil más profesional de periodistas, y creo que es una gran salida para los estudiantes de periodismo. Pero creo que el gran sueño de los estudiantes sigue siendo trabajar en un medio de comunicación. Porque es vocacional, sí, como decíamos, pero ya no te cierras. Yo, que estoy con los de primero que piensan igual que tú, cuando ya los pillo a otros en cuarto, ya lo tienen un poquito más. Ya tienen un poquito más la realidad. La realidad se impone. Totalmente. Y porque ya han hecho prácticas en medios y han visto que las posibilidades laborales ahí son escasas, y entonces ya son gente que cambio de rumbo, quizás, ¿no? han tenido y tienen 3 años más de madurez o 4. Y que aprendes que hay otras formas de comunicar, porque al final nuestra única vía es una crónica en la radio o hacer un speech en la tele, pero cuando ya realmente te vas haciendo mayor, porque al final en la carrera entras con 18 años, conforme vas creciendo te vas dando cuenta de cómo las empresas también comunican, de que también es muy bonito trabajar desde dentro de una empresa, gestionar la comunicación, ver qué estrategias, ver cómo tu empresa va creciendo con esa relación con los medios. Entonces yo creo que eso te vas dando cuenta cuando ya estás en la carrera, o incluso cuando sales al mercado laboral, ves otras vías y te sientes satisfecha, porque en el fondo lo que nos gusta es comunicar. Bueno, y luego que hay un factor que hay que añadir y que no se puede obviar, y es que cada vez hay una tendencia por parte de las fuentes a ir directamente al consumidor de la información. Claro. Y el periodista se queda ahí en tierra de nadie, y como decimos en términos deportivos, ves pasar el balón por arriba y no tocas un balón en todo el partido. Eso también tiene su peligro. Claro, porque esto es una realidad. En el deporte se da muchísimo, pero en todos los ámbitos. Es decir, a mí, ¿qué me interesa? Yo digo como fuente, ¿qué me interesa? Que esté informado el medio, sí, como herramienta. Pero mi fin último es que esté informado el consumidor, que es absolutamente legítimo, pero deja al periodismo a veces en una situación un poquito complicada. Porque al final acabas de irte a ese tuit en el que están informando al consumidor final y te toca rascar, esa es tu fuente. Y das tu marcha atrás. Claro, bueno, pues ahí son los retos que estamos comentando. Por cierto, introduce Alfonso el vocabulario deportivo, y es que por primera vez, ¿no, Angélica, Alicia? Yo creo que se da un denominador común. Estamos ante un periodismo apasionante, periodismo deportivo. Por cierto, Alfonso, estaba repasando tu currículum: 5 campeonatos del mundo, 6 ediciones de la Copa América de fútbol, 2 Juegos Olímpicos has cubierto. Sí. Me imagino que tendrás miles y miles de anécdotas. Sí, hombre, tengo muchas, claro. Pero ya te digo que íbamos a pedales, ¿eh? ¿A pedales? Íbamos a pedales. Ahora ya, como hay mucha tecnología, yo ya no voy, porque el periodismo no sé ni hacer una foto. Entonces ya no... Pero siempre ha sido algo especial, ¿no? Los sí, de deportes. No. Sí, yo creo que a mí lo que me gustaba mucho, por ejemplo, yo hubo una época en que trabajaba mucho el tema de la estadística y de la base de datos. Claro, cuando llegó Internet me quedé fuera del mercado completamente, porque eso lo hacía una máquina muchísimo mejor que lo que pudiera hacer yo con lápiz y papel. Era una cosa que a mí me gustaba
me gustaba mucho, ¿no? Y luego, pues también ese tipo de experiencias pues te han permitido ver también el periodismo que se hacía en otros sitios, sobre todo el periodismo en América, que a mí me ha gustado mucho porque tienes un poco la ventaja de que como hablas el mismo idioma, pues ahí sí que interrelacionas más con la gente y ves un poco cómo se trabaja, porque si vas a sitios donde se habla otro idioma, pues aunque te defiendas para hablar, pues ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas experiencias, pues gracias a estar en una agencia como EFE, pues me han permitido el moverme y haber estado en algunos acontecimientos, pues importantes, pues muy históricos. muy bonitos, claro, y los recuerdo, y anécdotas, pues sí, de todo tipo. De todo tipo. Cristina, Bea, mujer en el deporte, ¿no es lo habitual? ¿O ahora sí? Cada vez más. Sí. Cada vez más. Afortunadamente. Se está introduciendo. Sí, se está introduciendo, pero lleva muchos años realmente introduciéndose, ¿eh? Cuando yo empecé éramos unas cuantas, Amparo Barbeta, Inma Lidón, Águeda Bayarri, éramos unas cuantas ya en la Ciudad Deportiva de Paterna, así que es verdad pues que cada vez vamos a más, que ya en todos los estadios y sobre todo en los medios de comunicación va habiendo cada vez más presencia de mujeres, es algo cada vez más habitual y yo creo que es de agradecer, ¿no? Que poco a poco podamos hablar de fútbol o de baloncesto de una manera igualitaria. ¿Y cómo son ellos, los deportistas de élite? Con respecto a la mujer, respecto a No, en general, me refiero a la hora de entrevistar, son fáciles... Es que no hay dos iguales. No hay dos iguales, no tienen un denominador común los deportistas de élite, hay de todo, me imagino. Pues mira, yo tengo una circunstancia llamativa, diferente, y es que yo los recibo en caliente, porque los recibo a pie de campo conforme acaba de terminar el partido, entonces ni hay dos jugadores iguales, ni hay dos talantes iguales, ni hay dos partidos que terminen de la misma forma, entonces siempre es un poco el factor sorpresa, evidentemente, sobre todo a los de casa. Yo cubro partidos de Valencia, Levante y Villarreal, pues los conoces, y los conoces de alguna manera personalmente porque los tratas más. Pero claro, nunca sabes la adrenalina dónde te va a llevar y siempre es algo bonito, ¿no? Porque al final te encuentras con esa sorpresa. Hay más distancia de la que había antes. ¿Hay más? Sí, porque somos más también los periodistas. Sí. Antes había un trato especial entre ese periodista. Sobre todo cuando empiezan las televisiones privadas en los años 90, la época que empieza el Plus y tal. Yo he ido a entrenamientos a la Ciudad Deportiva de Paterna yo solo. Claro. Yo solo, y eso hoy en día... Bueno, hoy en día no iría solo, ahora no va nadie. ¿No? Ya no yo solo. Porque no tienes posibilidad de informar de nada. Sino que seguro Alfonso se sentaba en la salita, te atendían, salían delante de ti, podías charlar con ellos, eso es algo que no pasa. Ahora está, pero yo creo que en casi todos los órdenes del periodismo, no solo en el deportivo, es que somos muchos también, hay muchos medios escritos, hay muchos medios digitales, hay mucha televisión, y entonces esa relación un poco más personal pues se pierde, se pierde, claro. Y en cierta forma te da mucha pena, pero lo llegas a entender. Yo en ese sentido soy una privilegiada, porque de alguna manera Movistar, al tener los derechos de la Liga, pues tienes más entrevistas, tienes más acceso a ellos, acabas viajando en Europa, no viajas con el equipo, pero bueno, tienes más posibilidad de coincidir, estás en el túnel de vestuarios cuando ellos pasan por delante, quieres o no te saludas, no hay un vínculo personal, a mí tampoco me gusta tenerlo, ni mucho menos, pero bueno, pues hay una cercanía que a lo mejor otros compañeros o yo en otros momentos de mi profesión no he tenido. Entonces, pero bueno, luego a la hora de la verdad estamos todos en caliente y se desarrolla el trabajo cada día de una forma. Periodismo deportivo, ¿cómo se ve desde la redacción, desde la otra parte? Como especiales a los de deportes. No, yo diría en su defensa que son los más divertidos del periódico. Sí. Es verdad, son distintos, tratan las cosas de forma distinta y para mí es una de las secciones más divertidas de todo el periódico, vamos. No hay ninguna duda que es la gran revolución de la redacción. De la redacción, son una pasta especial, siempre se ha dicho, ¿no? Esto de los de deportes. Pero hay una cosa que a mí sí que me agradaría resaltar. Y es que el periodismo deportivo, que fue en los medios convencionales y en el siglo pasado un periodismo complementario, subsidiario de algunas cuestiones, hay muchas prácticas del periodismo no deportivo, del periodismo podemos llamar generalistas, que ha ido adoptando formas y esquemas y modos de trabajar que provienen del mundo del deporte. Podríamos hablar un poco del entorno del desenfado, de la implicación con unos determinados colores o con un determinado entusiasmo del consumidor final de la
Evidentemente no se puede hacer un titular político en un periódico el día de las elecciones igual que se puede hacer de un resultado de un partido de fútbol, pero evidentemente esa política, ser políticamente correctos como se tiene que ser en otros ámbitos, en el periodismo deportivo a lo mejor se permite alguna licencia más, y hay un periodismo generalista que adopta, y no hablamos de los tiempos que le dedica la televisión, de lo que supone económicamente para las portadas que aparecen en un periódico convencional de papel un día de partido. Tiene que haber pasado una cosa muy gorda, no hablo de periódicos deportivos, para que renuncies a una portada en las provincias de un partido del Valencia o del Levante. Tiene que pasar algo muy diferente. Entonces, eso que antes era un periodismo mucho más subsidiario y que, bueno, a la gente le gustaba y tal, ahora yo creo que está muy, muy, muy presente en los medios, y la información no deportiva ha cogido algunos gestos. El vocabulario del deporte es un vocabulario que está en la calle a todos los niveles, ¿no? Si tu hijo se porta mal, a lo mejor le dices que le vas a sacar una tarjeta amarilla. Entonces, bueno... O se la sacas directamente roja. Una de las cosas que hablamos ahora, que se llaman nuevas narrativas, ya lo hacía el periodismo deportivo. Simplemente es que se ha trasladado efectivamente al resto de secciones o resto de temas, pero nuevas narrativas, eso de utilizar titulares más impactantes, más con el lenguaje de la calle, incluso con frases que se ponen de moda entre los jóvenes, que el periodismo deportivo lo hace mucho, lo hacía ya hace mucho tiempo, lo está haciendo el resto del periodismo. Bueno. Pero es eso, las nuevas narrativas que ahora se habla tanto, ya lo hacía la prensa deportiva. Seguiríamos horas y horas hablando con nuestros invitados. Caray, qué nivel hemos tenido. Los 3 periodistas premiados que recibirán ese galardón el próximo jueves, 11ª edición de una gala organizada por el sindicato CESIF, que cuenta con el apoyo de Grupo Rivera Salud. Les voy a pedir un titular, no podía ser de otra manera, a esta noche de periodismo. Empezamos por Angélica Alarcón. Su titular de la noche, ¿cuál sería después de todo lo que hemos hablado? Bueno, pues mira, estoy muy contenta de que haya salido el poner en valor la comunicación corporativa. Lo agradezco que se haya puesto sobre la mesa, porque es verdad que es a veces el gran olvidado también, y lo que habéis dicho es cierto, que los estudiantes de periodismo no pensamos en eso como salida profesional, y yo también lo reivindico, y cuando tengo oportunidad, que voy también a dar unas charlas sobre salida profesionales en la universidad, siempre lo pongo en valor. Entonces yo apostaría porque también se busque periodismo de calidad dentro de las empresas, que las empresas busquen también a profesionales de la comunicación para dotar sus estructuras de profesionales. Gracias, Angélica, por estar con nosotros esta noche. Alicia Torres, presidenta del sindicato, su titular. Yo creo que mi titular en esta noche, en la edición número 11, es que el periodismo deportivo y la infografía y el diseño pues triunfan en estos premios, que es una cuestión que hasta ahora no había sido tan reconocida, y mi felicitación a los 3 premiados. Y yo un apunte último, y es resaltar que el jurado que decide estos premios está integrado por profesionales de los medios de comunicación que deciden soberanamente, aunque organice CESIF, toman la decisión, y en ese sentido creo que el reconocimiento tiene aún un mayor valor. Gracias también, Alicia. Y ahora sí, titulares de verdad. Alfonso Gil. Es que se nota que nosotros no somos titular de la noche. Hombre, pues el titular, pues por una parte gratitud, que sería un titular, por supuesto, a todos vosotros, y sobre todo confianza en que estos tiempos de turbulencias y de trapisondas pues nos hagan recolocar el periodismo donde se debe. Gracias, Alfonso Gil. Buenas noches. Cristina Bea. Pues el agradecimiento a que se ponga en valor la labor de los periodistas en un momento en el que el periodismo no goza de su mejor momento a nivel económico, pero sí que creo que a nivel del trabajo que hay detrás, no por nosotros, pero creo que hay muy buenos profesionales que necesitan de este respaldo. Gracias, Cristina. Buenas noches. Gracias. Y Beatriz, muy rápido, su titular breve. Yo creo que son unos premios que reconocen efectivamente la labor periodística en general, aquí en particular a nosotros 3, pero creo que es un reconocimiento a la labor que hacemos todos los días, a diario, todos los periodistas. Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, Bonanit, enhorabuena de nuevo. Que viváis intensamente en la gala del jueves, y allí nos vemos. Gracias a los 5. Nosotros terminamos recordándoles que mañana volvemos como siempre a la misma hora. Esto es ahora sobre las 9. Nos vemos mañana, actualidad política. Hasta mañana.